Ante todo, muy buenos días. Hoy trabajaremos la oración compuesta subordinada del tipo adjetiva. Recuerda que cuando hablamos de oración compuesta, implica que vamos a reconocer una frase que va a estar incluida dentro de una expresión mayor llamada oración compuesta. Cuando hablamos de subordinación, implica que esa expresión va a estar subyugada o en segundo lugar en este orden jerárquico de importancia dentro de esta oración llamada compuesta. Toda expresión subordinada recuerda que consta de un nexo y un verbo subordinado. Veamos el siguiente ejemplo. Oración compuesta subordinada adjetiva. Los niños que están distraídos tienen problemas de aprendizajes. Antes de ello, recuerda que toda subordinada de tipo adjetiva va a modificar siempre a un sustantivo llamado antecedente, porque va a estar antes. En este caso, el sustantivo antecedente sería niños. Y además, esa expresión llamada subordinada adjetiva, que está en rojo, que sería en este caso que están distraídos, va a funcionar siempre por un adjetivo. Por eso, se puede reemplazar por cualquier adjetivo dependiendo de la oración, ¿no? Empecemos entonces. Reconozcamos que toda proposición subordinada consta de un elemento de enlace o nexo llamado enlace subordinante, en este caso que puede ser que, y un verbo subordinado o un verbo de segunda importancia, que en este caso será están, porque el verbo principal va a ser tiene. Yo puedo decir los niños distraídos tienen problemas de aprendizaje. Entonces vemos cómo yo reemplazo esta preposición subordinada de tipo adjetiva por un adjetivo cualquiera que será en este caso distraídos. Bien. Y como dijimos, está subordinada, es decir, está incluida o en segundo lugar dentro de una expresión mayor llamada oración compuesta subordinada, en este caso de tipo adjetiva, porque presenta una subordinación adjetiva y por lo tanto será una oración compuesta también subordinada del mismo tipo adjetiva. Veamos un poco más acerca de este tipo de oración. Subordinada adjetiva, llamada también preposición de relativo porque va encabezada por un pronombre. En este caso los nexos van a ser qué, quién, cuál, cuyo, o a veces adverbios relativos como dónde o cuánto. Recuerda eso, que van a funcionar entonces como nexos o enlaces encabezando estas preposiciones. Recuerda también que estas preposiciones van a funcionar como adjetivos, es decir, van a actuar como modificador directo del sustantivo, por lo tanto pueden estar tanto en el sujeto como en el predicado. Veamos esta oración número 1 y a continuación la número 2. La primera es una oración compuesta, mientras que la segunda es una oración simple. Veamos cuál es la diferencia. Es la misma estructura. El joven triunfará en cualquier sitio. El joven triunfará en cualquier sitio. La diferencia se basa en la preposición subordinada y en el modificador directo, que estudia mucho y estudioso. Vamos a ver cómo se puede reemplazar en forma posterior. El joven viene a ser, en este caso, el modificador directo, joven, núcleo y sujeto, que estudia mucho la preposición subordinada adjetiva, porque la reconozco, tiene el nexo que y el verbo subordinado estudia, ¿no? Y lo puedo reemplazar por un adjetivo, por lo tanto será subordinada de tipo adjetiva. Bien, en este caso, esta va a funcionar como un modificador directo porque está dentro del sujeto. Bien, mientras que la preposición principal va a ser triunfará en cualquier sitio, ¿no? Que forma parte del predicado. En una oración simple ya no tengo que estudiar mucho, simplemente estudioso. Igualmente va a cumplir la función de modificador directo, ¿no? Y no es una preposición subordinada porque no tiene un verbo subordinado como estudia ni un nexo como que. Bien, veamos la siguiente viñeta. Este tipo de preposiciones subordinadas adjetivas pueden ser de dos tipos: las explicativas y las específicas. Cuando hablamos de preposición subordinada adjetiva explicativa, recordemos que va a ir encerrada entre comas. ¿Ok? Entonces, se caracterizan porque modifican al sustantivo, aunque semánticamente o por significado son innecesarias, puesto que solo complementan la idea del sustantivo ya referida en el núcleo. Es decir, estas preposiciones pueden suprimirse sin que se altere el significado de la oración y ortográficamente van encerradas entre comas. ¿Okay? En este caso, veamos. Andy, que es amigo afectuoso, sabe rendir tributo a la amistad.
La proposición principal es sabe rendir tributo a la amistad, que forma parte del predicado, ¿no? Pero en el sujeto vamos a ver una transformación. Andy, que viene a ser el núcleo del sujeto, y veo inmediatamente la proposición subordinada de tipo adjetiva. ¿Por qué? Porque simplemente lo puedo reemplazar por un adjetivo. Andy, ¿no? El afectuoso sabe rendir tributo a la amistad. Lo reconozco porque tiene el nexo que y el verbo subordinado que viene a ser es. En este caso cumple la función de modificador directo. ¿Ok? Modificador directo. Porque dice que es amigo afectuoso. ¿Ok? Da una cualidad, un adjetivo, ¿no? O simplemente Andy el afectuoso sabe rendir tributo a la amistad, ¿no? Lo reemplazo por un adjetivo y todo adjetivo dentro del sujeto recuerda que cumple la función de un modificador directo. Bien. Más ejemplos. Los Heraldos Negros, a cuyo autor se les ensalza, consta de 64 poemas. En este caso veo el nexo cuyo y el verbo subordinado, en este caso ensalza, mientras que el verbo principal va a ser consta. ¿Ok? Todo lo que está en rojo vendría a ser la preposición subordinada de tipo adjetiva explicativa porque va encerrada entre comas. ¿Ok? Igualmente tengo la siguiente oración. Las fotos a las cuales te refieres no están muy nítidas, ¿no? A las cuales te refieres viene a ser la preposición subordinada de tipo adjetiva explicativa porque va encerrada entre comas, tiene el nexo, en este caso subordinado, ¿cuál es? Y el verbo subordinado refieres, porque el verbo principal será está. Como puedes observar, dice aquí, si suprimimos o quitamos la preposición subordinada adjetiva explicativa, el significado de la oración no va a cambiar. Diremos, las fotos no están nítidas. Los Heraldos Negros constan de 64 poemas. Andy sabe rendir tributo a la amistad. Bien, vemos entonces las adjetivas explicativas. Ahora, a continuación, recalquemos un poquito más acerca de este tema. Presta mucha atención a lo que te voy a decir. No vayas a confundir una preposición subordinada del tipo adjetiva explicativa por una aposición, ya que podemos encontrar varias diferencias. Recordemos que es una aposición. Una aposición va a ser una expresión que está dentro del sujeto y que repite el mismo significado del núcleo. Yo puedo decir, María, mi madre, es muy buena. ¿Quién es María? Mi madre. ¿Quién es mi madre? María, ¿no? Yo puedo decir, Miguel Grau, el caballero de los mares, fue un gran héroe. ¿Quién es Miguel Grau? El caballero de los mares. ¿Quién es el caballero de los mares? Miguel Grau. Entonces, esa es una aposición, ¿no? Porque se refiere a la misma persona o ente. ¿Ok? A eso llamamos aposición. ¿Y por qué lo podemos confundir? Porque la aposición explicativa, ¿no?, también va encerrada entre comas. Veamos aquí. La subordinada adjetiva equivale a un adjetivo y la aposición equivale a un sustantivo, como María, mi madre, como Miguel Grau, el caballero de los mares, ¿no? Aposición se refiere a un sustantivo, mientras recuerda que el adjetivo es propio de una subordinada adjetiva. La preposición subordinada adjetiva explicativa, que va entre comas, funciona como modificador directo del sustantivo, mientras que la aposición no modifica el sustantivo, sino que puede reemplazarlo. ¿Ok? ¿No? Por ejemplo, aquí vemos Meche, la voleibolista, viajará pronto a Europa. Meche, que juega vóley, viajará pronto a Europa. Esta es una posición. ¿Quién es Meche? La voleibolista. ¿Quién es la voleibolista? Meche se refiere a la misma persona. En este caso es un sustantivo, por lo tanto es una posición. ¿Ok? La preposición subordinada adjetiva explicativa, que va entre comas, carece de sentido por sí sola si no está el sustantivo al cual se refiere, mientras que la aposición puede trabajarse en el núcleo e incluso convertirse en el núcleo. Observamos bien, ¿no? Decía así. Repito, si la preposición subordinada adjetiva carece de sentido por sí sola si no está el núcleo, ¿no? Yo digo que juega vóley y viajará pronto a Europa. No hay coherencia porque no estoy mencionando el núcleo. Pero en cambio, en este caso la posición, sí, obvio al núcleo, en este caso Meche, sí tendrá sentido completo la oración. Diré, la voleibolista viajará pronto a Europa. Entonces denota la diferencia. No porque van entre comas va a ser la misma expresión
¿no? O va a cumplir la misma función. ¿Ok? Simplemente que la posición repite lo que dice el núcleo. O se refiere al mismo ente o ser. Meche la voleibolista. Mientras que la preposición subordinada adjetiva, ¿no?, será en este caso un modificador directo y carece de sentido si no está en este caso el núcleo de sujeto, en este caso Meche. Veamos así esa gran diferencia. Repetimos. Como puedes apreciar en A, Meche la voleibolista viajará pronto a Europa, podemos suprimir el núcleo y decir la voleibolista viajará pronto a Europa. Y sí hay oración. Mientras que en B, Meche, que juega vóley, viajará pronto a Europa, eliminamos el núcleo y decimos simplemente que juega vóley, viajará pronto a Europa, y no hay oración, es decir, no tiene sentido coherente, ¿no?, ya que no tiene sentido cabal. Entonces denotamos esa gran diferencia. No porque va entre comas va a ser la misma expresión, ¿no? Cuando esa posición, cuando repite el significado del núcleo y viene a ser un sustantivo, y cuando es preposición subordinada adjetiva, porque tiene un nexo subordinante, porque tiene un verbo subordinado, ¿no?, y además cumple la función de modificador directo. Además de ello, si no está el núcleo, carece de sentido completo la oración a la cual está encabezando. Bien, sigamos. Vemos el segundo tipo de oración compuesta subordinada adjetiva, ahora especificativa o específica. Esta ya no tendrá comas. Modifica el sustantivo ampliando o restringiendo su significado, es decir, semánticamente son necesarias. Por tanto, si las suprimimos, el significado de la oración no será el mismo y no va encerrada entre comas. ¿Qué quiere decir eso? Si la restringimos, en este caso, o la suprimimos, el significado de la oración no tendrá el mismo. En este caso, el hombre que trabaja bien merece una buena remuneración. Él viene a ser un artículo que cumple la función de modificador directo, hombre es un sustantivo que cumple la función de núcleo y sujeto. Aquí ve el nexo o enlace que y el verbo subordinado trabaja, ¿no?, porque el verbo principal es merece y cumple la función de núcleo de predicado. Ya identifiqué mi preposición subordinada adjetiva, ¿no? El hombre trabajador merece una buena remuneración. Siempre recuerda que tienes que reemplazarlo por un adjetivo porque es una subordinada adjetiva. ¿Ok? El hombre trabajador merece una buena remuneración. Bien, ya digo que es una subordinada adjetiva porque lo reemplazo o se puede reemplazar por un adjetivo y además presenta un nexo propio de una oración compuesta subordinada adjetiva y un verbo subordinado. Y es específica porque no presenta comas, ¿no? Como no es un sustantivo, entonces digo que no es una posición y cumple la función de modificador directo. Está dentro del sujeto, mientras que la preposición principal será parte del predicado. Recuerda, si quitamos la preposición subordinada adjetiva especificativa o específica, nos quedamos con el hombre merece una buena remuneración, cuyo significado no es el mismo si se construye incluyendo a dicha preposición. Por eso es necesaria, y si queremos especificar la idea del núcleo, es necesaria para poder especificar o dar sentido más coherente a la oración. El hombre merece una buena remuneración, ¿pero por qué? Porque trabaja bien. Entonces estamos especificando o aclarando. ¿Ok? Bien, con eso hemos concluido el tema de oración compuesta subordinada de tipo adjetiva.